Muy buenas noches, queridos estudiantes. Vamos a empezar la clase del día de hoy. ¿Ya? Es muy importante saber que en el ajedrez hay tres partes: la apertura, el medio juego y el final de juego. Miren, vamos a poner un ejemplo de lo que son aperturas, medio juego y final de juego. No todas las partidas de ajedrez eh, terminan al inicio. Recuerden que existe el mate pastor. Recuerden que con el mate pastor se puede ganar en tan solo 2 jugadas. ¿Ya? Y con el mate pastor se puede ganar en 2 jugadas. Hay algunas partidas que no se definen en la apertura, sino todavía en el medio juego. En la apertura es la parte donde dominamos el centro, desarrollamos nuestras piezas, y también en el medio juego hacemos el enroque y buscamos la seguridad de nuestro rey. Oh, a ver. Listo. Bueno, eh, ya. Muy buenas noches, queridos estudiantes. Estaban mencionando que una partida de ajedrez muchas veces se define en la apertura. Hay muchos niños que les gusta dar el mate pastor. Y de la apertura, en plena apertura, dan jaque mate. Hay partidas que se definen en el medio juego. Recuerden que en el medio juego aplico las técnicas que hemos aprendido del ataque doble. Hemos aprendido muchas técnicas. Pero hay partidas que se definen en el final de juego. Una partida de ajedrez tiene 3 partes: apertura, medio juego y final de juego. El final de juego es cuando en el tablero quedan muy pocas piezas, generalmente rey, algunos peones y a veces algunas otras piezas. Vamos a empezar haciendo finales de peones. Esto es muy importante. En primer lugar, vamos a aprender la regla del cuadrado. Miren, las blancas acaban de mover su peón. Su peón quiere llegar hasta la casilla C8 para coronar y puedan pedir una dama. Entonces vamos a aprender la regla del cuadrado. ¿En qué consiste la regla del cuadrado? Consiste en que yo debo contar cuántas casillas le falta al peón para llegar a coronar su dama. Vemos que al peón le falta 3 casillas. También debo contar 3 casillas hacia el costado. Y luego también tengo que contar 3 casillas hacia adelante. Y se forma un cuadrado. Lo cierro y ahí hay un cuadrado. ¿Ven dónde están esos círculos verdes? Este es un cuadrado. La regla del cuadrado consiste en que si el rey ingresa al cuadrado, el rey alcanza al peón. Si el rey no ingresa al cuadrado, no va a alcanzar a este peón. Miren, el rey ingresa al cuadrado, el peón avanza, quiere coronar, el rey avanza y el rey logra alcanzar al peón. El peón puede llegar, puede pedir su dama, pero de nada va a servir porque el rey le va a capturar y va a ser empate. ¿Ya? Entonces debemos saber siempre la regla del cuadrado. Miren, aquí el peón avanza. Y ahora podemos ver cuántas casillas falta para que el peón llegue y pida su dama. Falta 3. Cuento 3 casillas y cierro el cuadrado. Pero el rey negro no va a alcanzar al peón. ¿Por qué? Porque hay un peón negro. Su propio peón le está estorbando. El rey necesita, para alcanzar al peón, venir en diagonal. El rey necesita venir así en diagonal. Pero su peón le está estorbando. No lo va a alcanzar. Miren, por más que ingresó al cuadrado, no va a alcanzar, porque no puede venir por acá. Podría venir por acá. Entonces el peón avanza, trata de alcanzarlo, pero no puede alcanzarlo. Y
las blancas deben ganar con rey y dama, contra rey y peón. Ya otra regla que vamos a aprender es la regla de la oposición. Esta regla es muy importante. Si ustedes dominan la regla de la oposición, van a ganar sus partidas de ajedrez. Miren, aquí este peón quiere llegar hasta la casilla D8 para pedir una dama. Pero hay un problema, que el rey negro no le va a permitir. ¿Cómo harían las blancas para ganar? Las blancas tienen que utilizar la regla de la oposición, la técnica de la oposición. ¿En qué consiste esta técnica? Consiste en que cuando me toque jugar, yo debo ponerme frente a su rey separado por un número de casillas impar. Puede ser una casilla, puede ser 3 o 5. Tiene que ser número impar. El rey blanco se pone en la casilla E6, se pone frente al rey negro. Es un número de casillas impar. Entonces el rey negro, si se va a la casilla F8, fácil, el peón corona. El rey negro se queda ahí. Pero ahora las blancas juegan su peón a la casilla D7. Y el rey negro no puede jugar a ninguna de estas tres casillas. El rey negro solo puede ir a C7. Y ahora el rey blanco viene aquí. Y este peón va a coronar y va a pedir una dama. El rey negro no tiene dónde escaparse. Podría jugar acá. No importa dónde juegue. El peón llega, pide una dama y las blancas deben ganar. Ustedes ya saben cómo dar mate con rey y dama contra rey. Si se han olvidado, deben entrar a la opción donde dice aprender, practicar, y aquí en la primera está en inglés jaques mates básicos, ¿no? Aquí, y ahí pueden ver aquí cómo le doy mate con rey y dama contra rey. Ahí está para que practiquen. ¿Listo? Vamos a ver un video que nos enseña acerca de los finales. Es muy importante que aprendan esta técnica porque hay partidas que los niños empatan o pierden, partidas que pueden ganar. Vamos a aprender qué técnicas debemos utilizar. Vamos a ver la oposición, vamos a ver la técnica del cuadrado. Presten mucha atención. Te voy a compartir la pantalla y el sonido. Presten atención y vamos a ver este video. El dinero no crece en los árboles. Crece con Amazon. Únase hoy. En este vídeo vamos a entender en qué consiste la oposición distante. En esta posición, las blancas tienen desventaja, tienen un solo peón frente a dos peones de las negras, pero le toca mover a las blancas. Si las blancas hicieran rey F1, tratando de oponerse al rey de las negras, tienen ahora mismo la oposición, perderían, porque seguiría rey D2, las blancas conservan la oposición con la jugada rey F2, pero después de rey D3, el peón blanco impide al rey blanco tomar la oposición y la van a perder. Entonces las negras van a capturar a su vez la oposición y les va a permitir ganar. Por ejemplo, si ahora las blancas fuesen a G2, entonces seguiría rey E2, ahora son las negras las que tienen la oposición y después de rey G3, las negras utilizan la maniobra envolvente, rey F1 y van rodeando al peón hasta que lo van a capturar. Por ejemplo, rey G4, rey F2, rey por G5, rey por F3, rey F5, E4 y el peón coronará. Y si después de rey D3 las blancas mueven rey G3, entonces sigue igualmente rey E3, las negras tienen la oposición, ahora rey G4 pierde igualmente como hemos visto con rey F2, y si las blancas juegan ahora rey G2, entonces sigue rey E2,
las negras mantienen la oposición. En este caso, las casillas críticas del peón son estas tres que están aquí marcadas y la fila principal es la segunda fila. Las negras realizan la maniobra del rodeo envolviendo al rey de las blancas a partir de esta segunda fila. La partida seguiría rey G3 y ahora las negras hacen la maniobra de rodeo, rey F1, seguiría rey H3, rey F2, rey G4, rey G2 y el peón se va a perder. Rey por G5, rey por F3, rey F5, pero después de E4 las negras ganan. Por eso, en la posición inicial, las blancas no pueden tomar directamente la oposición, sino que se salvan mediante lo que se llama la oposición distante. Con rey H1 toman la oposición distante. Entre los dos reyes hay un número impar de casillas y cuando el rey de las negras quiere acercarse, las blancas van a poder mantener la oposición. Por ejemplo, si ahora las negras hacen rey E1, entonces las blancas harían rey G1 y tienen la oposición, con lo cual no dejan pasar al rey de las negras. Por ejemplo, rey E2, rey G2, rey E3, rey G3, etc. Y si en esta posición las negras intentasen, por ejemplo, rey D2, las blancas no harían rey F2 tomando la oposición porque habrían entrado en la columna de su propio peón y ahora las negras, con rey D3, quitarían la oposición a las blancas, ya que las blancas no podrían conservar la oposición porque están bloqueadas por su propio peón. Por eso, después de rey D2, las blancas deberían hacer rey H2, que conserva la oposición distante y es suficiente para conseguir tablas. Por ejemplo, rey D3, rey H3, las blancas conservan la oposición distante y no la pierden. Rey E2, rey G2, rey E3, rey G3, etc. Las blancas consiguen tablas gracias a la oposición distante. Vamos a considerar ahora este ejemplo. Pausa el vídeo si quieres, piensa unos minutos y trata de encontrar la jugada que hace tablas jugando con las negras. En esta posición, la única jugada que hace tablas es rey E8. Se coloca en la única casilla en la cual las blancas no podrían tomar la oposición distante, porque estarían bloqueadas por su propio peón. Otras alternativas, como por ejemplo rey D7, sería un error ya que las blancas con rey D5 toman la oposición y ganan, como ya sabemos. Por ejemplo, rey E7, rey E5, siguen con la oposición, rey D7 y ahora rey F6, maniobra envolvente y ganan, como ya sabemos. Y en caso de que las negras hubieran hecho en la primera jugada rey E7, pues seguiría igualmente rey E5, las blancas toman la oposición y después de, por ejemplo, rey F7, rey D6, rodeo y las blancas ganan. Pero después de la jugada rey E8, las blancas no pueden mantener la oposición distante y la partida va a terminar en tablas. Por ejemplo, en caso de rey E5, entonces sigue rey E7 y ahora son las negras las que tienen la oposición y consiguen tablas, como ya sabemos. Y si después de rey E8 las blancas intentasen rey D5, pues seguiría rey D7, las negras toman la oposición. ¿Sabes cuál es la cualidad más seductora según la opinión de las mujeres de todo el mundo? No es. Rey E5, rey E7, las negras conservan la oposición y consiguen tablas. Rey F5, rey F7, etc. La partida termina en tablas. Y vamos a terminar con este ejemplo muy interesante en el cual ganan las blancas conservando la oposición distante. En esta situación, las casillas críticas del peón negro son estas tres, y la fila principal será la quinta fila. Las blancas deben intentar conquistar estas tres casillas, pero ahora mismo no pueden entrar en la séptima fila, por ejemplo con rey G7, porque entonces las negras, con la jugada rey A7, tomarían la oposición distante y conseguirían tablas. Y tampoco podrían hacerlo con la jugada rey H7, porque entonces con la jugada rey B7, las negras tomarían la oposición distante y conseguirían nuevamente tablas. Por eso, en la posición inicial, las blancas hacen la jugada rey G8. El rey blanco se acerca a las casillas críticas, pero conservando lo que se llama la conjugación rectangular. Observamos cómo las esquinas del rectángulo son todas del mismo color, y esto le va a permitir a las blancas mantener la oposición distante y cuando se vayan acercando se transformará en una oposición lineal directa que será decisiva. La partida continuaría rey B6, en caso de rey A7,
entonces las blancas directamente con rey G7 tomarían la oposición distante. Entonces, después de rey B6, las blancas continuarían rey F8. El rectángulo, nuevamente, vemos que tiene las esquinas del mismo color, es decir, las blancas mantienen la conjugación distante. Las blancas todavía no pisan la séptima fila, porque entonces las negras capturarían la oposición distante y harían tablas. La partida continuaría rey C6. En caso de que las negras pisen la séptima fila, por ejemplo con rey C7, entonces las blancas toman la oposición, rey E7. O bien, si hicieran rey B7, entonces con rey F7 toman la oposición distante y ganarían. Después de rey C6, entonces las blancas continúan en la octava fila, rey E8. Observamos cómo las esquinas del rectángulo siguen teniendo el mismo color, es decir, las blancas están conservando la conjugación rectangular, que ahora se ha convertido ya en una oposición diagonal, y ahora las negras moverían rey D6. Las negras no podían acceder a la séptima fila porque entonces las blancas tomaban la oposición, pero después de rey D6 han entrado en la columna del peón, que es desfavorable para ellas, porque a medida que avancen, su propio peón les va a bloquear la casilla D4 y no podrán mantener la oposición. Por tanto, el rey de las blancas aprovecha y con la jugada rey F7 empieza a avanzar ya hacia las casillas críticas. Seguiría rey D7, las negras tienen la oposición, pero después de rey F6, rey D6, las negras siguen manteniendo la oposición, rey F5, rey D5, las negras mantienen la oposición, pero después de rey F4, ahora el propio peón de las negras bloquea el paso y las negras no pueden mantener la oposición. La partida continuaría rey D6, rey E4, rey C5, rey E5, rey C4 y ahora, después de rey D6, maniobra de rodeo. Recordemos que la quinta fila era la fila fundamental a partir de la cual el rey blanco rodeaba al rey negro para conquistar las tres casillas críticas y ahora el rey negro tiene que apartarse de su peón. Por ejemplo, rey C3, pero después de rey D5, rey por peón, rey D2, E4 y las blancas ganan fácilmente. Espero que hayas aprendido las técnicas de la oposición distante y la conjugación rectangular y a partir de ahora puedas aplicarlas en tus propias partidas. Si te ha gustado el vídeo, Atención. Bueno, hemos visto la importancia de saber esta técnica de los finales. Recuerden que el ajedrez no es suerte. Algunos niños dicen, el ajedrez es suerte, dicen, ¿no? Un juego de azar, dicen. Cuando pierden, dice, he perdido porque tuve mala suerte. Si alguien gana, dice, tú me ganas porque tienes buena suerte. Pero en el ajedrez la suerte no existe. Se le conoce como el deporte ciencia, pero ahora los expertos dicen que es el deporte de las ciencias y de las artes, porque para jugar una partida de ajedrez utilizas cálculo, razonamiento matemático, estadística, geometría, utilizas inteligencia intrapersonal, quiere decir que tú conversas contigo mismo antes de jugar ajedrez. Tú dices, si muevo el rey ahí, ese niño puede mover su alfil acá, y estás calculando, estás planificando. Entonces estamos aprendiendo las técnicas de la regla del cuadrado y de la oposición. Miren, aquí, ¿qué deben hacer las blancas para poder... Aquí las blancas tienen que jugar aquí y jugar ahí para poder ganar. Miren aquí. Las blancas ya han ganado la oposición. Miren, si las blancas juegan a D6, las negras juegan acá, entonces va a ser empate. Miren. ¿Ven? Si juegan así, así, va a ser empate. Si juegan acá, las negras ganan la oposición y va a ser empate. Siempre tenemos que hacer la jugada correcta. Aquí ya ganaron la oposición. Tienen que jugar ahí para poder
Bueno, acá no van a poder ganar, va a ser empate, mira. ¿Ve? Si juegan acá, el rey viene aquí, es empate. Aquí. A ver, aquí le toca a las negras. Las negras, no importa dónde jueguen, van a perder. Porque las blancas van a poder coronar. Entonces, muy importante saber esta regla de la oposición. ¿Ya? Por decir, vamos a poner un ejemplo, a ver. A ver, listo. Vamos a poner este ejemplo. Este es un ejercicio para ustedes. ¿Qué jugada harían las blancas para ganar la partida en esta posición? ¿Qué jugada deben hacer las piezas blancas para ganar esta partida? ¿Deben mover su peón o deben mover el rey? Si mueven el peón, ¿a qué casilla deben mover? Y si mueven el rey, ¿a qué casilla deben mover? Escríbame al chat del Zoom. Voy a habilitar el chat del Zoom. Escríbame su respuesta. ¿Cuál es la mejor jugada para las piezas blancas para poder ganar la partida? Ya pueden escribir sus respuestas. Ya. Francisco dice rey C6. A ver, creo que se están equivocando. A ver, se están equivocando, me están enviando malas respuestas. Escuchen. Algunos me están diciendo peón D5. Los peones no retroceden. El peón blanco está bajando y quiere llegar a D8 para coronar. Este peón blanco ha partido de acá, de D2. Y también me han dicho rey C6. Esta es la casilla C6. El rey, para ir a C6, tendría que hacer dos movimientos. Y en el ajedrez no se puede hacer dos movimientos seguidos. Corrijan sus respuestas. No se olviden, guíense. Esta es la fila 1. Fila 2, el tablero está al revés. Las blancas han empezado acá. ¿Listo? Corrijan sus respuestas. A ver. Vamos a ver nuevamente las respuestas. Evans dice rey C6. Rodrigo Álvarez dice rey C6. Rodrigo, corrige tu respuesta. Rey C6 es una jugada imposible, no se puede jugar. Jorín Guadalupe dice rey C6. También Rodrigo, corrige. Jorín, corrige tu respuesta. Con blancas, Francisco, ¿cuál sería la mejor jugada con las piezas blancas? Rodrigo Álvarez está corrigiendo, dice rey E6. Han dice peón D7. Oscar, con las piezas blancas. Joaquín Ayala dice D5. Joaquín, corrige tu respuesta. No se puede D5, podría ser D7. El peón blanco está bajando. Richard Siesken está corrigiendo, dice rey F6. Oscar dice rey E6. Rodrigo Velázquez también dice rey E6. Hendrik también dice rey E6. Achiyuy también dice rey E6. Juan Mesa dice rey E6. Joaquín, corrige tu respuesta. D5 es una jugada imposible. No se puede D5. Los peones no retroceden. Francisco, corrige tu respuesta. Rey C6, jugada imposible. Naomi, rey E6.
Joaquín Ayala, solo has puesto rey, Joaquín. Completa la respuesta. Jorín está corrigiendo y dice rey es 6. Han dice rey es 6. Juan Mesa, rey es 6. Joaquín Ayala, rey es 6. Miren, este peón está bajando y quiere llegar acá. D5 no se puede, los peones no retroceden, la computadora no me acepta. D7 sí se puede. También me están diciendo rey E6 y no se puede hacer dos jugadas seguidas en el ajedrez. Bueno, un minuto más para que me envíen su respuesta los que todavía no lo han hecho. Un minuto y cerramos el chat del Zoom. Joshua dice rey E6. Jaime Reynoso, rey E6. Bueno, vamos a ver cuál sería la respuesta correcta en esta posición. Bueno, pero primero vamos a ver las respuestas incorrectas. Me han dicho D7 y esta jugada es una mala jugada porque el rey te va a capturar y va a ser empate. Dos reyes solos en el tablero son empate. También me han dicho rey F6 y esta es una mala jugada porque el rey negro se va a acercar al peón y ahora no te va a dar la oposición. Tú puedes jugar aquí para defender a tu peón. Él va a retroceder aquí. Y cuando tú juegues acá, él te va a ganar la oposición. Recuerden, en los finales de peones con reyes, el que logra ganar la oposición es el que tiene ventaja, ya sea para empatar o para ganar la partida. Aquí el rey negro ha ganado la oposición y no vas a poder ganar. Puedes jugar ahí y sería rey ahogado. ¿Cuál es la única respuesta en esta posición? La jugada correcta es rey E6. Los que han respondido rey E6 es la respuesta correcta, porque le gano la oposición al rey negro. Si el rey negro se va a la casilla F8, mi peón va a coronar. Si el rey negro viene a la casilla D8, avanzo mi peón en D7. Y el rey negro, la única casilla que puede ir es a C7. Avanzo mi rey en E7 y estoy listo para ingresar mi peón y coronar y pedir una dama. Muy bien, entonces esta sí la técnica de los finales de peones. Muy bien, ahora sí vamos a iniciar el torneo. Todos deben entrar a la página web de Lichess. Entren todos a la página web de Lichess. Les voy a enviar el enlace del torneo al grupo de WhatsApp y también les voy a enviar el enlace del torneo al chat del Zoom. Ya, ahí estoy enviando el enlace al chat del Zoom. Ya deben conectarse. Estoy enviando el enlace al chat del Zoom. Pueden conectarse. Ya pueden conectarse. He enviado el enlace del torneo al chat del Zoom. También voy a enviar el enlace del torneo al grupo de WhatsApp, clases de ajedrez
intermedio para que también puedan conectarse desde el grupo de WhatsApp. Atención, 2 minutos y empezamos el torneo. 2 minutos y estamos empezando el torneo. Conéctense de una vez. Muy bien. Voy a terminar esta sesión del Zoom. Vuelvan a conectarse al mismo enlace. Nos vemos en 1 minuto para empezar el torneo.